Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bienvenidos. Hoy es nuestra cuarta sección de Expert Minds by Lautilia, en la sección de medio ambiente. Y el día de hoy les traemos a Diego Navarrete, el CEO de Planet Soldiers, que es una organización, como todas las que les hemos presentado, 100% mexicanas y que están apoyando a promover y a cuidar nuestro planeta. Les voy a leer un poco sobre Diego. Diego es un emprendedor con el objetivo de hacer un impacto social y ambiental. Él es fundador y CEO de Planet Soldiers y es estudiante del Tecnológico de Monterrey. Planet Soldiers es una organización enfocada en la educación ambiental, especialmente en el manejo de residuos sólidos por medio de conferencias, videos educativos, presentaciones digitales, talleres y publicaciones en redes sociales. Vamos a ver. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Vamos a ver si ya está por aquí Diego. Sí, que me quito esto, se refleja todo. Si no, no veo. Hola Diego, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? bienvenido. Bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Contentísimo de poder estar aquí y gracias a todos ustedes por dar una oportunidad de explicarles No, básicamente todo gracias lo a que ti hacemos. por estar aquí. A ver, Diego, yo ya les di una introducción de lo que es tu organización, este, sobre ti un poco, pero me gustaría que les cuentes de dónde y cómo nace Planet Soldiers, por favor. Claro que sí, Planet Soldiers nace hace un año y medio, en julio del año pasado. Okay. Básicamente yo ya desde hace rato estaba interesado en este tema medioambiental. De hecho, nace porque a mí me gusta ver paisajes, me gusta ver los volcanes y cada vez que iba en el coche hacia mi escuela, pues veía solamente una nata, ¿no? El smog de la Ciudad de México. Es Ujú. horrible. Entonces empecé a investigar un poco de qué es lo que se ha hecho, por qué no, el problema se ha acatado, etcétera. Nos metimos un concurso en el Tecnológico Monterrey que se llama Map the Okay. System, que era que investigáramos un problema social o ambiental y Okay. nos enfocamos en la crisis de los residuos sólidos aquí en nuestro país. Afortunadamente, esta investigación nos pudo llevar a presentarlo en la Universidad de Oxford y bueno, ya cuando regresamos súper ilusionados, etcétera, decidimos crear esta organización para concientizar la importancia de manejar muy bien nuestros residuos y sobre todo recolectar material reciclable de familias, de amigos, recolectar taparroscas para niños con cáncer y Ujú. sobre todo capacitar para que la gente básicamente sea experta en qué sí, dónde separarlo, cómo funciona, a dónde va la basura después de ser recolectada de tu casa. Justo. Entonces, así es básicamente lo que es Planet Soldiers. ¿A qué te refieres con residuos sólidos? Porque hay muchas dudas en base a esto. Justo ahorita le diste al clavo, o sea, no sabemos a dónde se va ni siquiera la basura que sale de nuestra casa. De hecho, hicimos una encuesta y también la INEGI dio una encuesta en la que, bueno, la encuesta que nosotros hicimos estaba dirigida a jóvenes como nosotros, entre 20 y 30 años. Y les preguntábamos si sabían a dónde iba su basura después de ser recolectada y 76% nos dijo que, pues que la verdad no, ¿no? Ya. Entonces, si uno está interesado a aportar este problema, tenemos que entenderlo primero, tenemos que saber Sí. a dónde va, cuál es su proceso. Entonces, aquí en nuestro país hay cuatro sitios en los que puede ir la basura. Ok. Residuo sólido es básicamente cualquier residuo de un producto que se usa, desde puede ser inorgánico, orgánico, reciclable, no reciclable, voluminosos, especiales, electrónicos. Básicamente todo lo que ya no es servible se puede considerar como un residuo. Ok. Entonces, hablando de lo inorgánico, ¿no? Lo reciclable y lo no reciclable, si todo lo juntamos, hay de dos. O se va a un relleno sanitario, que aquí en México contamos con menos de 300, que es un Ujú. lugar donde se entierra toda la basura, pero Ujú. de estos 300 rellenos sanitarios, la mayoría no cuentan con los mínimos requerimientos de seguridad o de control, es decir, si ustedes ubican al sector informal y a los pepenadores, normalmente van a estos lugares a recolectar su material
en pésimas condiciones y lo llevan a centros de acopio para que pues obtengan una prima por ello, ¿no? Ahora, estos rellenos sanitarios, pues su objetivo es enterrar la basura. ¿Para qué la Es algo entierran, pues no Diego? sano. ¿Mande? ¿Para qué la entierran? La entierran, porque por falta de infraestructura en cuanto a incineradoras, por ejemplo, hay incineradoras con alta tecnología, hay una en Suecia, hay una en Dinamarca, que no contaminan porque tienen filtros de este humo que sale al incinerar la basura y de hecho alimentan a familias con luz eléctrica. En Suecia, por ejemplo, alimentan a más de 350,000 familias, pero bueno, estamos hablando de países muy avanzados en su tecnología y que tienen Exacto, una reducción poblacional mucho menor que aquí en México, ¿no? sí. Entonces, los rellenos sanitarios ocupan espacio, pero se entierra, pues, justamente para que no se los lleve ya sea el viento, no lleguen al mar, etcétera. O sea, tiene algunas ventajas que se entierre si es de manera apropiada, ¿no? De hecho, ¿Quedaría como una composta o no? no, definitivamente no, porque la composta es únicamente residuo orgánico. En los Ya, rellenos sanitarios va residuos de sólidos, todo tipo. inorgánicos, de todo. Inclusive van Wow. combinados. Entonces, sí, hay tres tipos: rellenos sanitarios, tiraderos controlados o tiraderos al aire libre, que básicamente ahí va de todo. Desafortunadamente aquí en nuestro país, eh, 87% de toda la basura producida se va a tiraderos al aire libre. 87%. Ese 13%, Wow. pues ahí viene lo reciclable, lo que se vuelve a usar, lo reutilizable, etcétera, ¿no? Digo, no son malas noticias todo, porque somos, por ejemplo, el número 1 de Latinoamérica en reciclaje de botellas PET. Ok. Son de estas botellas del número 1. Tenemos una recuperación del 60%, mucho más que Estados Unidos, mucho más que países de Latinoamérica. Tenemos la recicladora más grande del mundo. Aquí está en nuestro país, es PetStar. Entonces, sí hay estos... A lo mejor no faltan ganas, pero también falta, o sea, para empezar lo tenemos que tropicalizar o empezar a tomar medidas conforme a lo que tenemos disponible en México, ¿no? Entonces, si por Exacto. ejemplo, digo, lo del PET está de pelos, pero justo hablaba el otro día con Grupo Promesa que nos decía que no hay suficientes lugares para hacer compostas a nivel industrial. Correcto. De hecho, grupo con Promesa, Ujú. los he seguido y de verdad son una gran empresa, una gran organización. Y hablando de la composta, yo no sabía, pero más del 50% de toda la basura que producimos es orgánica. O sea, es muchísimo, y sobre todo en países subdesarrollados. La orgánica es la que más abunda. Por lo Ok. tanto, también es una de las que más contamina. Y ustedes podrán decir, oigan, ¿por qué la basura orgánica contamina si es orgánico y no viene nada sintético, etcétera? Porque si juntamos y tenemos una mala administración de la basura orgánica, sin un buen tratado, si tú Ujú. juntas basura orgánica sin la presencia de oxígeno, es decir, que esté todo acumulado, que lo entierres, etcétera, pues va a emanar metano, sobre todo, y ácidos sulfídricos, líquidos sulfídricos, que son verdaderamente contaminantes para el suelo y el agua subterránea. Ujú. Entonces, hay muchísimas maneras de hacer composta. Hay tecnologías como utilizar gusanos y que sus heces fecales sean como lo nutritivo para la composta. También hay composta a través de moscas, que se llaman moscas soldados negras. Ok. Y esta composta también sirve, para alimentar animales y sustituir a la pesca excesiva, sustituir a la carne, etcétera. Y también tiene capacidad para generar energía. Como te comenté al inicio, si tú pones composta sin presencia de oxígeno, es decir, que sea anaeróbica, lo que tú Ujú. puedes hacer es que se genere también un biogás, es decir, este metano, que si lo controlas, este metano también puede servir para la energía, ¿no? Y sustituir, pues, el petróleo, etcétera. Entonces, me impresionó las maneras en las que el residuo orgánico se puede transformar. Y es algo que muchas familias mexicanas no hacemos o no tenemos la conciencia porque juntamos lo orgánico con lo inorgánico y ya de ahí ni lo orgánico se recicla, ni tampoco lo orgánico se va a ya sea una composta o a Pero desde un casa estaría proceso que... cañón hacer todo esto, ¿no? O sea, convertir el metano en energía. O sea, más bien desde nuestra trinchera sería separarlo y enviarlo al lugar indicado.
pero Es ese correcto. lugar hay muy pocos o no existen. Correcto, sí, la verdad México necesita una infraestructura muy grande y sobre todo, como decía Grupo Promesa, en el aspecto de composta, ¿no? También no es muy conocido que en la composta y derivados de la misma se puedan alimentar estos animales, como los puercos, como las vacas, ¿no? Es un término muy poco conocido y menos aquí en nuestro país. Ahora, como tú dices, desde la trinchera, ¿qué se puede hacer? También me gustaría mandar un saludo a la Sustentófila, que vende estas como ¿Quién cajas, es? la Sustentófila, que ¿Okay? es, digamos que hace videos en conciencia de medio ambiente, pero también está vendiendo estas cajas para composta y con una asesoría, una capacitación muy simple, desde nuestra casa nosotros podemos pues hacer composta, ¿no? Aquí, si les comparto rapidísimo, aquí en su casa, mi casa, tenemos estas plantas que luego, la verdad no soy tan experto, pero pueden salir jitomates. Aquí también están llenos, ¿Hiciste llenos, tu llenos de... huerto? Es como un mini huerto, no está controlado por mí, pero sí me he dado cuenta que sí te puede reemplazar pues varios productos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que con una capacitación muy específica nosotros podemos manejar nuestro residuo orgánico de una manera muy interesante. Oye, Diego, ¿qué es lo que se le puede echar a las compostas justo para reciclar desde nuestras casas? Mira, depende de lo que quieras posterior, es decir, aquí en algunos casos se tiene inclusive que separar la basura que viene de la carne, o sea, lo cocido con lo no cocido. Se tiene todavía que hacer esa separación dependiendo de cada composta que tú quieras. Pero si quieres lo más normal, la descomposición de que solo juntas todo tu residuo orgánico, pues eso sí no tiene cualquier cosa que sea orgánico, siempre y cuando nos aseguremos que no tenga ningún residuo de plástico, porque pasa muy seguido que desde que está la etiqueta en las manzanas, esas chiquitas que literal las tienen pegamento, eso también hay que tener cuidado en quitárselas y que de verdad no haya ningún residuo que no sea orgánico, ¿no? Yo Okay. no me considero todavía, porque estamos investigando, tan experto en los procesos pues bioquímicos o fisioquímicos de la composta, pero yo les recomiendo también seguir a Hagamos Composta, que es una cuenta donde literalmente tú puedes, te enseñan y tú puedes poner tu botecito y te devuelven la composta, ¿no? Es muy interesante y si investigamos un poco más, desde casa nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Siempre y cuando la separemos del orgánico, eso es súper de ley. ¿Sabes más o menos cuánto porcentaje producimos de basura? O sea, desde nuestra casa, deja tus restaurantes y Claro, esto, pero en casa, una familia que yo a mexicana. veces veo, por ejemplo, en mi caso, que somos dos personas y sacamos de basura y de verdad tratamos de tener cuidado, pero es que a veces es imposible. Ya lo traen, como dice, hasta la manzanita. Exactamente. De hecho, hay un dato. De acuerdo al Banco Mundial, nosotros producimos 1.16 kilogramos al día per cápita. Es decir, Madre desde que mía. nos despertamos hasta que nos dormimos, cada persona produce 1.16 kilogramos. Eso nos pone como primer lugar en Latinoamérica y estamos arriba del promedio mundial, que es de solo 0.74 kilogramos, ¿no? ¿Y por qué Entonces, crees a que mí me, pasa eso, Diego, en México? híjole, por cuatro factores. Cuatro factores. Eh, Débil marco legal, definitivamente, a pesar de que hay una ley que te obliga a separar la basura aquí en nuestro país, Muchos no si lo no lo hacen. hacemos, no te pasa nada. No hay Ya. o ni un incentivo, no hay un castigo. Este marco legal está muy debilitado a comparación con otros países. Entonces, Ujú. si eso se incentivara y se hubiera políticas públicas más fuertes, podría mejorarse. Ahora, lo comparamos con Taiwán. Taiwán era uno de los países más contaminados de todo el mundo, pero ahí sí fue por Ujú. la mala. Taiwán literalmente ponía multas severas a las personas que no separaban su basura, pero si tú estabas en la calle y grababas a alguien que estaba tirando la basura, bueno, lo podías ir y acusar con el gobierno, te pagaban a ti y multaban a esta persona o a la familia que no estaba separando su basura, ¿no?
Entonces era una cultura de castigo en la que funcionó muy bien, porque actualmente Taiwán es una de las líderes en reciclaje, sobre todo de basura orgánica. Entonces, pues también les ¿Cuánto tiempo preguntaría a ustedes, tardaron, sabes? En fue convertirse. entre 4 y 5 años, fue ya como el Ujú. cambio drástico, ¿no? De hecho, en el 97 estaban en niveles de producción de basura cercanos al nuestro, es decir, producían 1.18 kilogramos por día per cápita y ahorita están abajo del promedio por estas iniciativas, que yo creo que la cultura lo hace todo, ¿no? Depende todo. No sé si en Taiwán pueda funcionar igual que aquí en México. Yo creo que si tu vecino o tu vecina te acusa de que no estás separando la basura, yo no quiero ver los problemas que nos vamos a tener con los vecinos. No sé si a lo mejor los huevos los vamos a tener en el vidrio. La verdad, eso depende mucho de la cultura, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en diferentes países pueden funcionar diferentes estrategias, ¿no? Está muy, muy interesante. ¿Cómo crees que podría funcionar aquí en México? Porque justo ahorita se me está ocurriendo como aquí a lo mejor, digo, la nueva generación, que como la tuya y un poquito abajo, que pues redes sociales y se pone de moda ser responsable, ¿no? Y Claro. cada vez más sustentable y tal, y la gente lo empieza a hacer pues porque lo ve a lo mejor en el influencer, blogger o lo que sea y quieren hacer lo mismo. Creo que esa podría ser una forma de funcionar, pero ¿tú qué opinas? Mira, las redes sociales son muy aprovechables en cuanto a temas de sustentabilidad, siempre y cuando no nos guiemos por noticias amarillistas o noticias a lo mejor falsas. Ujú. Yo admiro muchísimo a un influencer, Arturo Isla. Arturo, el que es muy, muy, muy famoso, ahorita se me olvidó su apellido, pero que ¿Islas? exponen Islas, así es, Arturo Islas. Yo creo que es una plataforma muy interesante el de las redes sociales y más si estas personas influencers hacen estos espacios para que la gente se entere, se concientice y quiera seguir el ejemplo, yo creo que es muy válido, ¿no? Igual ustedes que a pesar de que su giro es diferente como a temas súper de sustentabilidad, estén abriendo estos espacios para que la gente pueda literalmente aprender un poco más. Eso es, la verdad, algo que de respetar y que se necesita aquí en nuestro país. Ahora un tema que sí me gustaría tocar, a comparación igual de otros países, que pudiera funcionar aquí en México. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es mejor? ¿Prohibir las bolsas de plástico, ¿no? Que ya se prohibieron aquí en la Ciudad de México, por lo menos en las tiendas de conveniencia, Ujú. o cobrarlas, ¿no? Nosotros nos preguntamos eso e hicimos también una investigación. Estamos muy afiliados con un término que se llama la economía del comportamiento, que básicamente es el estudio para las decisiones que nosotros consumidores tomamos, ¿no? Entonces, igual si en el chat ustedes gustan poner qué está mejor, si prohibirlas o cobrarlas. Les voy a contar la historia de A ver qué Inglaterra. opinan. Aquí ya nos En dijeron que Inglaterra, prohibirlas, Diego. ok, sí, yo también estaba en ese bando y no, ahorita no estoy diciendo si sí o si no, si estoy inclinado o no en una, pero sí voy a abrir la percepción. En Inglaterra se hizo un experimento y una campaña en donde justamente querían prohibir las bolsas de plástico y querían reducir su consumo, ¿no? Ujú. Pero ¿qué fue lo que pasó? En 2015, Inglaterra empezó a cobrar las bolsas de plástico 5 centavos de libra. Una vez que se hizo esto, no era tan aprobada la campaña. Pasó solamente un año y hubo, bueno, antes de mencionar ese dato, en 2015, o sea, un año antes, Ujú. 8.5 billones de bolsas de plásticos fueron utilizadas. Esos son 58.000 toneladas de plástico, ¿no? Solo en 2014, imagínense. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a cobrar estas bolsas? Bueno, se redujo el consumo de bolsas un 85% en Inglaterra. Y aquí la aprobación de esta campaña subió de 52% a 62%. Lo que hizo, y para los que quieran saber más de la economía del comportamiento, hay un término que se llama policy spillover, que literalmente es que estas políticas que se relacionan con el medio ambiente, pues también se van a apoyar otras políticas similares al mismo tema. Es decir, una vez que fue un exitazo digamos que esta iniciativa,
también se estaba apoyando a que se cobrara por exceso de plástico en los empaquetados y también que se cobrara por el uso excesivo del petróleo, ¿no? O sea, productos que vengan derivados del petróleo. Entonces, muy interesante lo que pasó allá, pero aquí la pregunta es, ¿por qué funcionó cobrarlas y no prohibirlas? En la economía de comportamiento también funciona igual. Si tú prohíbes algo, si tú prohíbes, por ejemplo, esta bolsa, tú no estás tomando la conciencia y la voluntad de no utilizarlas. Simplemente se te implantó esa orden de que está prohibido y no tienes un contexto del por qué. Que funcionaría tal vez en un niño chiquito que apenas va aprendiendo, pero como adulto. Exacto. Exactamente. Si tú lo prohíbes para los niños chiquitos, pues ellos ya se acostumbraron a utilizar los otro tipo de educas. bolsas, ¿no? Exactamente. Pero las personas que hemos tenido, digamos que esta cultura de utilizarlas, a lo mejor al cobrarlas, tú puedes tomar la decisión de no utilizarlas o de utilizarlas, porque es un peso más. Estás tú dando de tu dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que puede ser mejor aquí en México, simplemente abrir nuestra mente, abrir nuestra percepción de qué puede funcionar, porque si ustedes ven a su alrededor, nunca nos vamos a librar del plástico. O sea, el plástico no está solo en las bolsas, está en las sillas, está en la computadora, está en los coches, está en de verdad muchísimos lugares en donde nos hace preguntar, bueno, ¿cuál es el enemigo, no? ¿El plástico o la administración del mismo? Eso básicamente es la diferencia. La administración, 100%, porque el plástico no es un problema. El problema es cómo lo usamos o lo poco que lo usamos, que ya es como de desechable, ¿no? O sea, si está en una silla y lo usamos toda la vida, bueno, no pasa nada. Incluso también lo que dicen de los nuevos plásticos, que son estos biodegradables, que ya los convertimos, o sea, ya los estamos usando también nada más de una vez y ya se están convirtiendo como pues un nuevo plástico, ya andan por todos lados, no se están biodegradando y luego estamos optando por la bolsa esta de tela, que según yo también, para que tenga un buen impacto, nos habían pasado ahí el dato que tenía que tener por lo menos 200 usos por persona. O sea, que le des 200 usos a tu bolsa, porque si no se convierte como en un nuevo plástico, ¿no? Exactamente. De hecho, me gustaría complementar eso que dices, que es muy cierto. El número de plástico de la bolsa, es decir, el plástico de las bolsas estas del súper, las típicas, son el plástico uno de los más reciclables que existen por su elasticidad y por su fácil manejo. De hecho, la mayoría de las bolsas de plástico que vendían en las tiendas y los supermercados ya eran hechas de otras bolsas de plástico que se reciclaban. De hecho, Planet Soldiers, cuando todavía se podía y nosotros llevábamos material reciclable a la empresa que se llama Covedain SADCB, que es una distribuidora de material reciclable, la primera vez que fui, habían pilares y pilares, montones de bolsas negras. Y yo me preguntaba, oigan, pues, ¿qué tienen guardado ahí, no? O sea, ¿qué es lo que está empaquetando esa bolsa negra? Nos dijeron, no, literalmente son bolsas negras que están listas para irse a reciclar, ¿no? Entonces, yo de verdad he tenido como no quiero decir un duelo mental en cuanto a que si las bolsas, etcétera, pero lo que estoy seguro es que la administración de cualquier tipo de residuo es básicamente lo vital para solucionar este problema y esta crisis, ¿no? La administración no solo incluye que aquí en casa seamos responsables en cuanto a separarla, ¿no? También hay que apoyar y exigir al sector público para que, pues desde que sea recolectada en nuestra casa, se vaya a estas distribuidoras o, en el peor de los casos, un relleno sanitario que esté controlado y que esté bien hecho, ¿no? Desafortunadamente aquí en nuestro país solo se recicla entre el 11 y el 20% de todos los residuos generados. Entonces hay que incrementar ese porcentaje y todo inicia aquí en casa desde la separación, ¿no? Incluso, o sea, también exigir al gobierno, obviamente siempre digo que poniendo el ejemplo, porque no solo se vale estar pidiendo y pidiendo y seguir haciendo malas cosas, pero incluso hasta las marcas, ¿no? Correcto. O sea, si nosotros como consumidores empezamos a optar o escoger las marcas pues sustentables, por así decirlo, que le están echando ganas para usar menos plástico y demás, también es como una llamada de atención a las que no les está importando y en algún momento, porque les importa o porque quieren seguir la tendencia, lo van a empezar a hacer. Pero esa es una buena forma también de que nosotros
empecemos a presionar a las marcas a hacerlo. Claro, de hecho, tenemos ejemplos muy claros de, pues no sé, de H&M, de Colgate, etcétera, que han tenido iniciativas muy interesantes desde que recolecten su energía de fuentes renovables o desde que administren o sea, que se aseguren que sus residuos básicamente pueden ser reciclados y no lleguen o a un relleno sanitario, por lo tanto, ríos y al mar. Pero también me gustaría decir que hay que apoyar muchísimo a los emprendimientos que están saliendo ahorita y sobre todo de jóvenes, ¿no? Hay una Ujú. empresa que se llama Ecofilter que, por ejemplo, transforma las colillas de cigarros en celulosa para construir productos, ¿no? A través de Wow. un hongo, a través de la fermentación de un hongo. Hay una empresa que se llama Biobox que literalmente son como cajas de estacionamiento para pagar. En lugar de poner tu boleto, tú pones tu latita o tu botella y puedes intercambiarlo por un boleto al cine o un cupón del metro. Digo, solo existen 24 en el país, pero también para los futuros inversionistas, ya sea que nos puedan ver, o los futuros emprendedores, tener conciencia de que para allá vamos de que Ujú. cada emprendimiento, cada empresa consciente deberá tener por lo menos considerado pues el impacto que tendrían, ¿no? Eso ya es el futuro, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo como empresas y multinacionales se han ido guiando a través de esta tendencia, que podrán decir, oh, pues es pura mercadotecnia, etcétera. Bueno, Tal vez bienvenidos a en un inicio sí, mercadotecnia. pero exacto, es una buena mercado. De todos modos ayuda, sea lo que sea. Exacto, exactamente, ¿no? Oye, Diego, lo de las tapitas, cuéntanos un poco más cómo funciona, porque creo que eso es algo muy sencillo que podemos empezar a ayudar, ¿no? Claro. Miren, las tapitas es el plástico número 5 llamado polipropileno. Mm, Este plástico es uno de los mejores pagados por su fácil transporte, por su fácil uso y ayuda a niños con cáncer. ¿Por qué? Porque estas tapitas, al ser fáciles de transportar, fáciles de limpiar, el proceso de reciclaje se hace más fácil y por lo tanto más rentable. Entonces, este ingreso que tienen las fundaciones como Alianza Anticáncer Infantil, como el Banco de Tapitas u otras más, obtienen de este sistema el ingreso de estas tapitas para después llevarlas a reciclar. Y de hecho estas tapitas se transforman en toppers de colores. Normalmente estos toppers de colores que nosotros podamos ver justo te iba a son, preguntar del son de estas colorante. tapitas. Así es, de hecho se recomienda que se entreguen separadas. Nosotros no lo entregamos separadas por colores porque tenemos entendido que hay personas que les pagan por hacerlo, ¿no? Entonces preferimos que Mm, ellos lo hagan para que reciban su ingreso. Aún mm, así es muy interesante porque, pues sí, una vez llegada a la recicladora, sí se tiene que separar por colores. Ahora, estas fundaciones, como es muy rentable este negocio de las tapitas, pues lo utilizan para pagar las quimios, para pagar el transporte, comidas de los niños que desafortunadamente tienen esta enfermedad. Nosotros lo llevamos a Alianza Anticáncer Infantil porque cada vez que lo llevamos nos dicen a cuántos niños exactamente estamos ayudando, ¿no? sí, Por eso te iba a ejemplo, preguntar, ¿cuántas tapitas ayudan claro, a un niño, por ejemplo? A pagarle ese la quimio dato, es, ¿no? sí, o sea, ese dato lo hemos preguntado muchísimas veces a Alianza Anticáncer Infantil y lo que nos dicen es muy difícil calcular ese ingreso porque no solo lo usan para las quimios, sino lo usan para Okay. cualquier tipo de gasto que se pueda hacer. Pero lo que sí nos dicen es que, por ejemplo, nosotros llevamos el año pasado 500 kilos de tapitas, que son muchísimas. Ahí literal investigan un kilo de tapitas cuánto es. ¿Cuánto Y pesará una tapita? ¿Un gramo? no, yo creo que entre dos o uno, ¿no? Entonces hagan ahí Tengo el dato, que creo que a ver si lo encuentro por aquí, pero en lo que lo encuentro, literalmente, ya lo encontré, ya lo encontré. Ah, no, olviden, ahorita lo encuentro. Pero es tan rentable el negocio que sí, cuando tú llevas las tapitas a Alianza Anticáncer Infantil, te dicen, en este momento estás ayudando Tres a 32 gramos. niños. Ah, aquí Marco Duarte, Isaac, ¿cómo estás? 3 gramos, imagínense, hagan la regla de 3 y bueno, una tonelada, imagínense cuántas tapitas son. Pero sí, te dicen exactamente a cuántos niños estás ayudando, ¿no? La última vez que fuimos, nos decían que estamos ayudando a 32.
Y hasta tú puedes ver las fotos, tú puedes ver las fotitos de los niños a los que estamos ayudando y te dicen el estatus, es decir, si este niño o niña ya básicamente está a punto de darse de alta, bueno, como que te Como en la motivan a etapa. hacerlo, ¿no? Ujú. Exacto, en la etapa en la que están. Y digo, para curiosidad, nosotros este sábado vamos a hacer nuestra primera entrega de tapitas de este año, porque sabemos lo difícil que ha sido este año en cuanto a pues salir de casa, la crisis sanitaria. Ujú. Entonces, este sábado las vamos a entregar y si hay alguien en la Ciudad de México que guste entregárnoslas, con un mensaje está súper bien y bueno, nosotros Justo les eso te iba tomamos a foto. preguntar, Diego, porque las podemos juntar, incluso aquí en la Utilia también las juntamos, pero no sabemos a dónde llevarlas muchas Ah, veces. increíble. Entonces, nos podemos contactar contigo para entregarte todo nuestro changarro o qué. Con gusto lo recibimos. Y ya de ahí nosotros nos tomamos toda la evidencia, desde el recibo que nos dan hasta las fotos y videos que grabamos cuando lo entregamos, para que las personas que nos la entreguen se aseguren de que las tapitas se llevaron allá y Ujú. básicamente fue todo eso, ¿no? Entonces sí, estamos muy emocionados por recibir las tapitas de ustedes y pues sí, está bastante increíble. Sí, sí hay lugares donde hacerlo. Diego, ¿qué otra iniciativa tienes con tu organización, aparte de las tapitas? ¿En qué más podemos aportar a Planet Soldiers desde nuestra casa, desde nuestro negocio? ¿Qué más podemos hacer? Excelente pregunta. Miren, nosotros tenemos tres actividades principales, que es una lo de las tapitas y otra lo de recolectar material reciclable. Normalmente este material reciclable son botellas PET, cartón, latas, papel. Y aquí voy a desmentir algunos mitos que tenemos. En cuanto a la botella PET, que un dato muy impresionante es que somos el número uno en el mundo en consumo de botellas PET. Por cada persona se producen 200 y somos 130 millones de personas aquí en Es que nuestro no país. tenemos bebederos. París tiene bebederos Exactamente. increíbles, ¿no? Por Aquí no hay, ejemplo. aquí no hay un sistema hidráulico seguro para consumir de la llave, por ejemplo, en la mayoría de nuestro país. Por lo tanto, sí nos incentiva a consumir botellas PET, que son del número uno, ¿no? Mientras las administremos bien, digo, no hay problema. Mientras sea la economía circular, no hay problema. Pero sí, es un dato curioso. Ahora, las maneras correctas de tirar y separar esa botella PET en casa es la siguiente. Nos han mandado mensaje en cuanto a que si es conveniente ponerle basurita dentro para optimizar el espacio en el bote de basura. Si no van a hacer un ecoladrillo, que si quieren hacerlo, creo que Sama México ahí tiene cómo hacerlo. Si no lo van a hacer, no lo hagan. ¿Por qué? Una vez que llega a la recicladora o al camión, la aplastan. Y con esa Diego, basurita que se quedó tiempo. adentro. Sí, Para sí, los sí. que no saben qué es un ecoladrillo, Mm. según yo son las botellas que llenan de plásticos, ciertos plásticos, y los usan para construcción, ¿o no? Correcto, sí, de hecho se tiene que compactar muy bien esa basura, no es cualquier basura para hacer un ecoladrillo, sino es una específica, la tienen que aplastar hasta que quede rígida, rígida, literalmente como un ladrillo, y ya con la tapa, ahí sí se tiene que conservar la tapa, se lleva a lugares para construir paredes y sustituir a los ladrillos, ¿no? Que Ujú. contaminan también muchísimo. Entonces sí, ¿Los ladrillos este, contaminan? ¿Por qué? su producción. Ese dato ahorita no te lo tengo, pero lo que sí sabemos es que la industria de la construcción, desde el cemento hasta todos los gases que se genera a partir de ello, es contaminante. Digo, Mm, desafortunadamente todo es contaminante, ya. pero especialmente la producción de ladrillos, como es muchísimo, y para producirlos sí emana muchísimos gases y se requiere Pues energía. mejor reutilizar plásticos que ya existen. Ya Totalmente, totalmente bajamos cierto. la producción. Así Digo, es. rapidísimo para que sigas, pero te preguntan que si das capacitaciones a escuelas entre las cosas que hace tu Sí, organización. sí, de hecho ya llevamos 27 conferencias y talleres para escuelas. Hemos estado en el Colegio Pierre Fort, en la Universidad de Londres Campus Vertis, el Instituto Cultural Sucre con competencias de reciclaje. Y no solo a los niños, también a los padres de familia, maestros y de intendencia. En el Sucre dimos una plática y una capacitación de separación de residuos
para que también los trabajadores de intendencia se unan al proyecto y a la iniciativa y digan, oigan, esta lata no está bien lavada, o esta lata está mal, o esto no va aquí, para que también sean ellos partícipes de esta iniciativa. Entonces sí, damos cursos, conferencias a padres de familia, a niños desde kinder hasta universidad. Bueno, ya no son niños en la universidad, obvio. Y a los maestros o directores, como gusten. Tenemos esta conferencia llamada Crisis de Basura en México, que te da un amplio contexto y literalmente tú después de escucharla vas a saber cómo funciona el sistema en nuestro país en cuanto al manejo de los residuos sólidos y tú mismo podrás identificar qué soluciones hay entre la relación de los actores y bueno, es una capacitación muy padre que si alguien está interesado en que lo demos o en una escuela o por Zoom, adelante nos pueden contactar y sin problema, ¿no? Ah, estaría padrísimo aquí en la Utilia también. Súper, claro que sí. Ok, ¿y qué más, Diego? De ¿Cómo, hecho, sí, perdón, vas. cómo más o sea, cómo más podemos ayudar de poquito en poquito, de nuestro día a día, de las cosas que vamos acumulando? Claro, como les decía, en esto de la botella PET, si ustedes van a consumir una o lo que sea, es importante, si es una bebida azucarada, lavarla. Aquí creo que había una pregunta de cómo si se deben de Sí, lavar o no. ¿los plásticos Pues, se deben lavar? exacto. En caso de botellas PET de ya sea bebidas azucaradas, refrescos, sí es importante enjuagarlo, o sea, lavarlo no se refiere que agarres la esponja, el Jabón. jaboncito y no, sino es una enjuagada rápida y después aplastarlo. ¿Por qué aplastarlo? Muchos dicen, oye, si lo aplastas ya no va a ser reciclable. No, sí, es de hecho todavía más reciclable porque una vez llegando a la recicladora, todas están aplastadas para su fácil manejo y trituración, ¿no? Posterior. Entonces, la botella PET aplastada, etcétera. Muchos también nos han dicho, oye, ¿qué hacemos con la etiqueta? Con la etiqueta que viene en la botella PET. Bueno, la verdad, esa etiqueta no es reciclable, pero qué mejor que llegue junto con todas las botellas a un centro, a una recicladora y ellos lo traten de otra manera, a que nosotros lo cortemos y lo tiremos y inclusive se pueda perder, ¿no? Lo pongamos en el basurero de lo inorgánico y a lo mejor esa basurita como es muy pues fácil que se lo lleve el viento, pues se vaya. Entonces mi recomendación es que las aplasten, que conserven la etiqueta y estén enjuagadas. Básicamente esa es la manera bien hecha de hacerlo con el PET. Y bueno, también tenemos algunos mitos de las latas, igual enjuagadas, las latas, diferenciarlas las de fierro y las de aluminio. Las de aluminio son estas botellas chiquitas de refresco, desde Coca-Cola, Sprite, y las de fierro son las que no puedes aplastar con tu mano, básicamente, o sea, Y las de donde están los aluminio, las alcoholes. de refresco, y eso es bueno que las dejemos aparte de todo lo demás, porque igual hay gente que las recolecta y las Claro, lleva, ¿no? Y sacan también hay una lanita, es una forma de ayudar. totalmente. Y sabía que en México el reciclado de latas es mucho más común que de vidrio, por ejemplo, o más fácil. Sí, sí, de hecho por eso también se paga un poco más que otros Llévenlas. residuos, ¿no? Y sí es importante también, si van a hacer una separación todavía más exhaustiva y más detallada, sí hacer esta separación que dices, ¿no? De las latas de aluminio, si son azucaradas, que son la mayoría, enjuagarlos tantito, porque aquí mi equipo y yo no nos dejaremos mentir, cuando nosotros agarramos una bolsa donde hay latas y una no se enjuagó y ya pasó tiempo, híjole, de verdad es algo asqueroso porque lo metes y se arma un hongo que la verdad no sé cuál sea, pero se ve como muy, o sea, la lata se destruye a través de ese hongo y huele, bueno, padrísimo. Entonces, sí recomendaría que las latas también se enjuaguen con una enjuagada de 1 segundo o 2 segundos, se aplasten y ya se junten para su posterior Y el recolección. cartón, El cartón es muy fácil, ese sí, lo que tiene el cartón es que entre más se optimice el espacio, mejor. Desde aplastarlo, desde si es una caja, bueno, desarmar la caja, aplastarla y ahí irlas juntando. Lo que tiene el cartón es que si ustedes dejan su basura o sus residuos afuera en la casa,
no es recomendable dejar el cartón a la intemperie, porque si llueve, el cartón mojado pierde completamente sus propiedades de reciclado, pierde Mm. su valor. Entonces, un cartón mojado es un cartón que probablemente no vaya a ser reciclado y por lo tanto desechado, Pues el ¿no? de las leches, por ejemplo, El de las leches, trae no, o sea, plástico, ¿no? sí es cartón, exacto, pero es el Tetra Pak, es... Ay, Diego, te perdimos. Ya, ya, Listo, ¿ya estoy? ya. Ah, perdonen. Eh, el Tetra Pak que nos comentas, o sea, Ujú. de la leche, tiene básicamente tres componentes. El cartón, pero también tiene aluminio y tiene un Mm, pegamento muy fuerte. Entonces, reciclarlo sí es muy difícil porque tienes que separar esos tres componentes. Pero lo que nosotros podemos hacer es esa leche que tiene lácteo, sí enjuagarla ujú. bastante bien, posteriormente dejarla secar, aplastarla bien y bueno, ya irlas juntando. Yo honestamente me ha costado mucho identificar qué lugares sí aceptan Tetra Pak, porque muchos centros de acopio no lo aceptan, tampoco el vidrio lo están aceptando últimamente. Entonces, lo de Tetra Pak, creo que hay una cuenta que se llama Fuerza Verde o Ecolana misma, te pueden decir a dónde llevar esas, pues lo de Tetra Pak, básicamente, ¿no? Porque sí es un material muy difícil de reciclar, pues, porque están muy pegados esos componentes, ¿no? El cartón, el aluminio, y pues hay un pegamento que los hace, pues, para que la leche, pues, sea bien conservada, o jugos, ¿no? Ujú. O Entonces sea que sí, ahí casi mejor, hay una marca ya de leche, pero es vegetal, que igual y los que sí toman lácteos no van a querer comprarla, pero ya viene en botella de plástico y tapita. O sea, casi sí. mejor esa que Tetra Pak. Sí. Digo, se evolucionó del vidrio al Tetra Pak. Recordemos que antes que existiera el Tetra Pak era en vidrio, ¿no? Y venían a tu casa aquí a dejarte la leche en tarros de vidrio. Porque el Tetra Pak sí lo que hace es conservar muchísimo mejor la leche. O sea, tecnológicamente es mucho mejor para conservar el producto, ¿no? Y aquí viene la pregunta, si lo tecnológico y lo económico debe de estar alineado a lo ambiental. Eso básicamente Ujú. es el reto más difícil para conservar el ambiente, que estén alineados esas dos, lo económico y lo ambiental. Es un reto gigante. Y lo de Tetra Pak, en caso de que utilicen mucho Tetra Pak, yo igual les digo, Ecolana, Fuerza Verde y no me acuerdo qué otra, están recibiendo. Nos vas a tener que ayudar a hacer, Diego, una infografía con todas las ¿Cómo cuentas, hacerlo? organizaciones que... también, Y pero también, tipo, si quieres aprender a hacer esto, si quieres... Y se me fue el avión, ¿qué te iba a decir? Pero para dejárselos aquí, porque nos estás recomendando un buen sí, de de, cuentas. de cuentas De que hecho, igual podemos seguir. en nuestra cuenta de Instagram, lo que podremos hacer, lo que vamos a hacer también para ayudar a la gente que guiarlas a específicos proyectos que tengan que ver con eso, pues vamos a subir una historia y vamos a etiquetar a esa cuenta para que la gente que se interese, ya sea o en la composta, o en Tetra Pak, o bolsas de plástico, puedan ir a esas cuentas, ¿no? Nosotros, como Estaría tal, bien. pues capacitamos a las personas para que sepan qué hacer en todos los casos, desde casa o si trabajan en cualquier empresa, ¿no? Y de hecho, yo no sabía también que las botellas PET tienen tres formas de separarse. O sea, yo creí que nada más era como lo acabo de mencionar. Eh, Hay botellas PET verde, como las de Sprite, Ujú. que es verde la botella. Las Hay separan por azules. color, ¿no? ¿O qué? Así es, yo no sabía hace poco que también las están separando por color. Y si uno hace esta separación más detallada, ahorras dinero, tiempo, recursos humanos y por lo tanto hay pues más higiene, se vuelve una cadena pues positiva. Y sí tienen diferentes procesos de reciclaje estos tres tipos de PET. Entonces, si tú como persona tienes un centro de acopio al lado de tu casa o muy cerca,
te van a pagar más si tienes este PET separado de esta manera, ¿no? Del transparente o el azul o el verde, que son fáciles de identificar. Y así hay separaciones como esta tan detallada en otros residuos. Entonces, lo interesante que es saber cómo separarlo para ahorrarse o incentivar de buena manera al sistema de la basura en nuestro país, ¿no? Es que todo es educación, por eso lo de las redes sociales y que haya organizaciones como la tuya está padrísimo, porque es como se va a llegar a un montón de gente y además a las nuevas generaciones que afortunadamente son las que están haciendo estos cambios y luego ya todos los demás vamos de rebote Sí. tratando de alcanzarlos, pero son las nuevas generaciones. Diego, como para cerrar, porque ya nos va a empezar a decir Alexandra que se va a acabar el El tiempo tiempo. para poder guardarla, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿qué tips puntuales nos puedes dar para mortales, cualquier persona en su casa que no sabe tanto como tú y, y empezar a hacer cambios? Por aquí nos ponían, por ejemplo, el shampoo sólido, que además están buenísimos. Yo ya empecé con eso y estoy fascinada. Pero ¿qué otros detallitos así pequeños desde Puntuales. casa, sí, de nuestro día a día o de nuestras compras en el supermercado, las cosas que hacemos desde nuestra casa? Claro. Primero, como manera de contexto, uno, informarse. O sea, si ustedes no se consideran expertos en esto, no hay Sigan a nada Planet mejor. Soldiers. También seguir a Planet Soldiers, pero lo que nosotros incentivamos es que incentivar la cultura del conocimiento. Oye, si tú tienes duda en esto, saber también, nosotros también damos capacitaciones de cómo investigar de forma verídica, o sea, es decir, Ya, recuperar información de fuentes verídicas, porque hay demasiada información ahí que si nosotros queremos hacer un cambio puntual aquí en la casa, y a lo mejor lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, sí. uno, informarte bien. Segundo, en cuestiones de ahorro de agua, es bañarte en máximo 5 minutos. Tan solo esos 5 minutos se desperdician 95 litros de agua. Imagínense, si nos bañamos diario, y hay algunas personas que se bañan 2 veces al día. Entonces, tener conciencia de eso. Lo que yo hago también es poner, bueno, amigos también míos, una botella, una cubeta en lo que se calienta el agua. Si se tarda mucho en calentar, bueno, pongo la cubeta. Una vez que esté caliente, dejo la cubeta y la uso ya sea para la lavadora, para lavar la ropa, para Las trapear, etcétera, ¿no? plantitas. Las plantas. Entonces, bañarse en medio de 5 minutos. Uno, dos, hacer la separación básica de orgánico e inorgánico. Con esa separación ya estás incentivando al sistema de la basura increíblemente, ¿no? Y Ale nos dice que no bañarse también es una gran opción. Ya sabíamos que no le Pero, gustaba bañarse, pero que no ande dando esos tips. caray. Aquí, bueno, pueden seguir el tip de Ale con mucho gusto. Y digo, ya que estamos en cuarentena, bueno, ¿quién nos va a Ni se juzgar, no? cambian. Exactamente. También lo de la industria textil es impresionante. Estamos investigando y capacitando también, haciendo cursos, ahorita que estamos en desarrollo y en cuarentena, para exponer cuánto contamina la industria textil y el fast fashion. Por lo tanto, si ustedes tienen ropa que ya no usen o que ya no les queda, no la tiren. Hay campañas donde se puede recolectar, hay segundos usos y también creo que en H&M estaban recibiendo ropa para su Sí. segundo uso, De ¿no? hecho, Entonces, te compensan ahí con puntos o uh-huh, lana, no sé. exactamente. Entonces, lo de la ropa, lo del agua y separar literalmente lo orgánico y lo inorgánico. En lo inorgánico, lo reciclable, que son botellas de PET, cartón, latas de aluminio o fierro, papel. El papel incluye periódico, hojas sueltas, cuadernos, archivos, revistas. Todo eso es papel, se puede separar de esta manera. Y créanme que si lo hacen así, con estos pocos residuos que les acabo de mencionar, ya están haciendo una gran diferencia en todo lo demás, porque la separación en casa es una cosa así de todo el proceso que en verdad es la administración de la basura en nuestro país. Entonces, si hacen eso, pueden hacer una diferencia. Y yo también, de hecho, un integrante, alguien que estaba en Planet Soldiers desde un inicio, creó una cuenta, también va a estar en el mapa de cuentas, que se llama Green Trally, que ellos dan puntos específicos de, así como tips diarios
de qué hacer, ¿no? También nosotros les recomendamos difundir el mensaje. Si los vecinos o si ustedes viven en un fraccionamiento o en alguna comunidad, oigan, ustedes sean los que inicien este programa de empezar por poquito, ¿no? Recolectar las tapitas de todos. Bueno, ya es un ejercicio. Y una vez que se domine la recolección de tapitas, bueno, vamos a empezar a la recolección de botellas PET o la separación de botellas PET, que todos los vecinos lo hagan. O la separación es decir, tomar la iniciativa en tu comunidad es vital, ¿no? También en casa, ¿qué se puede hacer en casa? Después de la separación que nosotros estamos diciendo, lo de las bolsas de plástico, bueno, eso ya, si ustedes tienen mascotas, es muy importante que también ya hay una tecnología, imagínense, para hacer composta con residuo o con heces fecales de perros y gatos, ¿no? Eso todavía no está muy, muy presente, pero ya existe la tecnología que excavan un pozo gigante y inclusive en tu jardín lo pueden hacer, ¿no? También en el mapa de cuentas, tengo la cuenta donde es una empresa que apenas está empezando, que hacen esta composta de las heces fecales de tus perros o de tus gatos, ¿no? También, ¿qué otra cosa podría ser? Cuando uno se afeita, ¿no? O se lava los dientes, hay muchas personas que dejan la llave del agua abierta. Es decir, mientras están lavando los dientes, la dejan abierta, ¿no? El chiste es cerrarla y, bueno, continuar hasta que la vuelvas a usar. Cuando te afeitas y terminas de afeitarte, la cierras y luego la vuelves a abrir cuando la necesites. Entonces son cosas muy, muy puntuales. Y básicamente con esa separación de la basura, con este ahorro de agua y con la conciencia de lo que compras, porque si compramos lo que no necesitamos, pues también estamos incentivando a la producción de basura. También tomar mucha conciencia en esto. Y solo para decirles, las empresas tienen un concepto llamado obsolescencia tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen productos con un lapso de vida muy corto. Esto para que, a pesar de que haya la tecnología para que duren miles de años, lo hacen para que tengan una vida corta y así nosotros podamos seguir y seguir comprando. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, vamos a poder comprar lo necesario, a lo mejor sí darnos nuestros gustos, siempre y cuando sepamos que ese gusto que nos compremos, si se va a convertir en un residuo, bueno, porque que sea separado, ¿no? Un residuo separado es un recurso. Esa frase, de verdad, implántensela en la cabeza, porque así cualquier cosa que compremos, si sabemos cómo administrarlo, cuál es su sitio de disposición final, podemos hacer el cambio. Y lo de la ropa también está muy padre de darle segundo uso, porque luego la estamos regalando, incluso, no sé, por ejemplo, en casas hogar o lo que sea, y ya también están a tope de ropa. Entonces, mejor tratar de darle ese segundo. En H&M o H&M se puede llevar, y también hay marcas ya que las intercambias, o sea, dejas 3 faldas, 3 pantalones que ya no usas y puedes tomar otros 3. O sea, hay varias así, ¿no? Y de hecho también hay amigos y amigas que están creando sus cuentas de Instagram. Ya, obviamente, ya no las voy a decir. O sea, tú nos vas a pasar una base de datos. Son iniciativas de ellos mismos para vender su ropa que ya no les queda o ropa que ya no quieren, ¿no? Entonces, si están en buen estado, pues pueden inclusive hacer un grupo de Facebook en donde digan, oigan, yo tengo esta ropa, yo tengo estos zapatos, si alguien lo quiere, bueno, sigan o cómprenme o se los regalo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo tengo un gatito, pero sí es importante que con su comunidad creen este sentido de conciencia, y con lo de la industria textil, si ustedes tienen ropa que ya no usen, hagan esta comunidad de intercambiar, y si ya no tienen de otra, hay segundos usos para la ropa. De hecho, igual en otras cuentas lo que hacen es convertir blusas en bolsas, ¿no? Con unos cuantos cortes y algunas cosidas, las convierten en bolsas, ¿no? Comprar de segunda mano es mucho mejor que comprar en fast fashion, eso seguro. Y esténse atentos porque nosotros vamos a estar dando pláticas como esta de la crisis de basura en México que te digo, pero enfocada literalmente a la industria textil. Entonces, si ustedes quieren saber
cómo contamina, en si hay explotación a menores en cuanto a la mano de ¿En obra. dónde, Diego? Igual en nuestra cuenta de Instagram y en Planet Soldiers como tal. Ok, De hecho, en un en vivo o así. exacto, nosotros igual, si ustedes tienen una escuela, si representan una escuela, una organización, una comunidad, nos contactan y agendamos una conferencia, ya sea por Zoom, agendamos una conferencia, pues por dónde más, ¿no? Ahorita, porque pues, está muy difícil que nos juntemos, pero sí damos estas pláticas que te dan un entendimiento completo del problema, ¿no? Si tú tienes un amigo o amiga que dice, oye, pues no es cierto que contamina la industria textil, o ay, claro que no, una botella no puede contaminar esto, oigan, si quieren tener argumentos sólidos de literal entrar a una discusión con alguien que no cree que hay un problema, bueno, contáctenos y nosotros hacemos estas pláticas con datos Nos encargamos de él. Exacto, y nos encargamos de esa persona también, ¿no? Entonces, pónganse muy atentos en cuanto a las próximas conferencias. La crisis de basura en México estamos y bueno, también si ustedes quieren saber más acerca de las abejas, por ejemplo, de lo importante que son en nuestro mundo, en nuestro planeta. Si quieren saber qué hacen los hoteles o restaurantes con su basura orgánica, porque los restaurantes y hoteles tienen que siempre tener el buffet lleno, ¿eh? Por cuestión de mercadotecnia, si tú entras a las 11:59 y lo cierran a las 12, a las 11:59 el buffet va a estar lleno. ¿Por qué? Por pura mercadotecnia. ¿Y qué hacen con esa comida que no se comió? Pues la tiran. Entonces, si quieren saber eso, nosotros tenemos un programa llamado Testimonios Verdes, que lo que hacemos es básicamente algo parecido a lo de ustedes, es entrevistar a personas que sean expertos en las abejas o en el manejo de basura orgánica en los hoteles o en cómo maneja la basura Japón. Está en nuestro Facebook, ahí Facebook igual Planet Soldiers, pueden ahí buscarse, hacer scroll, y son en vivos que hemos subido con estas personas que nos dicen de verdad datos sumamente, no digo que espanten, pero sí te dejan con una percepción muy amplia, sí. ¿no? Exactamente, básicamente es eso. Súper, Diego. Pues ya nos quedan 3 minutitos. Entonces, muchísimas gracias por haberte dado el espacio y el tiempo de estar aquí compartiendo con la comunidad de la Utilia. Esto se va a quedar guardado para poder seguir llegando a más personas que no se pudieron conectar en este momento. Y aquí ya les dejé fijado tu cuenta y nos dices que también en Facebook, ¿no? O sea, podemos seguirte en Facebook, en Instagram. ¿Tienes alguna Así otra? es. Bueno, en LinkedIn y pronto YouTube. En LinkedIn también ya estamos ahí, digo, para tenerla, en caso de que alguien quiera colaborar de alguna manera, lo tenemos por Justo. ahí. Facebook, ahí es donde está el programa de Testimonios Verdes y nos pueden contactar de cualquier red social, ¿no? Algún mensaje, por ahí contestamos todo. Súper, Diego. Muchísimas gracias. Qué crack. No, Ahí gracias. te vamos a seguir para seguir aprendiendo y seguro te contactamos de este lado para ver qué podemos hacer con la Utilia. Claro, y también con la recolección de tapita estamos abiertos a cualquier colaboración y ya nada Eso el más. sábado, ¿no? El sábado, ahí en nuestras historias de Instagram, vamos a estar poniendo cómo nosotros llevamos las tapitas a este centro para que se den una idea de qué es, cómo es. Y bueno, va a estar padrísimo este sábado temprano, vamos a estar llevando las tapitas. Buenísimo. Pues te mando un abrazo, Diego, y mucho gusto. Ojalá nos conozcamos Igualmente, pronto en persona. sí, Gracias espero a que sí. todos. Cuídense. Cuídense. Adiós. Adiós.